Primero voy a hablar de un poquito de las gramíneas y bueno, decir que es una de las familias más importantes a nivel mundial, ya que en ella se incluyen las especies que han provisto granos importantísimos para la alimentación humana y también animal, como el trigo, el maíz, la cebada, el centeno. eh, en ellas también el aporte de los forrajes, pero también otras como la caña de azúcar con su precioso jugo, se produce el azúcar y también sus derivados. Además, tengo que hablar también un poquito de un grupo de gramíneas muy peculiar, donde ya tienen una característica especial que son las cañas leñosas, donde tanto en América se las cultiva y se las utiliza en muchísimos aspectos, pero fundamentalmente en Asia, donde además de ser una especie utilitaria, también se utilizan sus brotes tiernos y forman parte muy importante de la alimentación humana en Asia. Dicho esto, voy a entrar en este tema, que es un tema que llevé paralelamente a través de tantos años con los estudios de taxonómicos de gramíneas en diversos grupos, pero que siempre me atrajo buscarle a las gramíneas un aspecto aplicado, buscarle alguna característica que se dirigiera hacia el uso ornamental de las mismas, porque el uso cultivado lo tenemos ya conocido corrientemente. Y bueno, estamos en este aspecto donde traté de buscar y escrutar y buscar en cada una de ellas cuál era su aspecto que daba el pie para usarlas como ornamentales. Y entonces hay una interacción del hombre casi permanente con la naturaleza y se manifiesta en los jardines, en los cultivos, en las calles y también en los parques. Porque realmente uno podría especificar que los espacios verdes pueden clasificarse en públicos, que son los que están al alcance de todos, los privados que pertenecen a propietarios particulares, pero podemos recalcar que los espacios verdes, de acuerdo a su extensión, se clasifican en jardines, plazas y parques. Y todo ello determina que podemos denominar el paisaje de acuerdo a su situación y se puede encuadrar el paisaje en distintos marcos. De esta manera, el paisaje urbano se refiere a una ciudad o un pueblo y se define por sus construcciones, sus jardines privados, públicos y también el arbolado de las calles. El paisaje rural lo constituyen los campos, ¿no es cierto?, de cultivo, de pastoreo y áreas forestales. Y el paisaje natural, por su fisionomía, corresponde a un área dada por el tipo de vegetación que crece espontáneamente. De esta manera, el paisaje natural y el paisaje cultural, que es el creado por el hombre, son formadores de una identidad colectiva. En este contexto, la aplicación de principios artísticos, científicos, de investigación, de planeamiento, de diseño, de manejo del paisaje natural y cultural convergen hacia una arquitectura paisajística. Los jardines constituyen una manifestación histórica cultural de los pueblos y generalmente son productos de nuestras pautas societarias. Y desde la antigüedad, el hombre ha tratado de recrear la naturaleza en vinculación con el lugar que habitó, y ya sea cultivando plantas de uso alimenticio o medicinal, de los cuales hemos hablado, se ha hablado acá, o especies que aportan valores estéticos a su entorno. De esta manera, los estudios arqueológicos nos han demostrado que la utilización de las gramíneas se remonta a tiempos inmemoriales en vinculación con el hombre. Hay registros y testimonios arqueológicos que dan cuenta de sus usos y aplicaciones, los cuales se esclarecen a la luz de estos estudios y se indaga la identidad de las especies utilizadas como alimento, como ofrendas de fardos funerarios, en la búsqueda de aquellas especies que son vistosas por su colorido, constituyendo manojos dorados alrededor de algunos de estos enterratorios, digamos, que se han conservado en Cuerva. Muchas de estas gramíneas han sido datadas y datan de 10.000 años antes del presente, pero que se han conservado perfectamente y han permitido sacar estas fotos con scanning o dibujarlas o fotografiarlas. Pero la tendencia más relevante de las diversas propuestas del paisajismo del siglo XXI
es la integración del paisaje natural y el paisaje cultural. Esta es sumamente interesante porque como la familia de las gramíneas es una de las más ricas en especies, con unos 700 géneros y cerca de 10.000 especies en todo el mundo, comprende especies herbáceas, subleñosas y leñosas. Tiene una gran diversidad y eso nos permite aventurarnos a decir que las características fisionómicas del territorio austral de América albergan una riqueza que asciende a más de 1.300 taxones. La ubicación geográfica tan estratégica y la extensión que tiene nuestro país, así como la latitud y longitud que ocupan, nos da un espacio interesantísimo para ver la diversidad que se da desde las costas marítimas hasta las altas montañas, desde la Puna hasta la Antártida, donde también está representada una especie de gramínea. De esta manera, nos vamos a encontrar una gran diversidad, pero lo interesante es lo que fue ocurriendo a partir de la colonización de América, donde muchas especies se introdujeron por ser especies utilitarias. Esta especie ya se cultivaba desde la Edad Media en los huertos de los monasterios para elaboración de rosarios. Con la llegada de los misioneros, trajeron esta especie que tiene unos involucros duros y brillantes y se siguen haciendo rosarios en zonas del noreste de la Argentina. Otras que han sido introducidas, la caña de Castilla, como uso para techar o para hacer, ciertas construcciones rudimentarias, así fueron traídas y se siguen cultivando con muchos fines. Otras, para distintas utilidades que no voy a entrar en detalle ahora. Pero quiero recalcar que en términos de sustentabilidad es preciso interpretar, diseñar y manejar adecuadamente cada espacio verde, ya sea en lo urbanístico como en el entorno privado. Y la perspectiva es desde el punto de vista estético y ecológico. Entonces, en este contexto, las gramíneas han adquirido un protagonismo inusual en el desarrollo de muchos proyectos de distinta índole. Y entonces las exigencias de la época hizo que la incorporación de las gramíneas nativas y en especial el uso forman parte de nuevas tendencias en los proyectos paisajísticos, porque resultan muy promisorias porque aportan ellas facilidad de adaptación, escasos rendimientos, bajo mantenimiento y valores estéticos inusuales al espacio donde se aplican, por sus características morfológicas. De esta manera, ¿no es cierto?, hay muchas especies que se han distribuido ampliamente, como es nuestra nativa, ¿no es cierto?, la cortaderia celoana, o bien se introdujeron muchísimas especies de miscanthus desde China, que constituyen una parte fundamental en muchos jardines del país. Pero ¿cómo se llegó a este proyecto? Este proyecto no se podía hacer desde lo teórico, a pesar de que yo había buscado muchísimas especies que me encantaban y me parecían ideales, sino que había que experimentarlas. Había que buscar cómo se cultivaban, cómo se comportaban y para qué se podían usar. Entonces, de esa manera se hicieron ensayos de cultivo en una plantación que en colaboración con la ingeniera Puglia, que tiene un vivero especializado de gramíneas ornamentales, hicimos un protocolo donde para cada especie se hizo muchos años de experimentación para ver sus comportamientos en cultivo. Por supuesto que estos cultivos fueron seguidos en distintas épocas del año para ver cómo se comportaban en las distintas estaciones. Es un vivero que está situado en ese lugar, cerca de Mar del Plata, y es un lugar que tiene un microclima que permite incorporar especies de muchos ámbitos. De esta manera, se estudiaron la propagación de las especies en sus distintos aspectos, cubriendo el suelo con elementos, sencillos, o con mulch o con diarios, para evitar las malezas sin usar pesticidas. También, se hicieron estudios sobre las podas, división de matas, en qué momento y en qué forma, y eso todo fue nos dando mucha información que estos ensayos nos dieron unas nuevas tendencias paisajísticas dirigidas a una jardinería sustentable.
Entonces proponemos la utilización de especies autóctonas adaptadas al lugar, por eso requieren bajo consumo de productos químicos o ninguno, como realmente es así, riesgos escasos y mínimos trabajos de mantenimiento. Pero claro, tiene mucho que ver la estructura de las gramíneas. Acá tenemos la ilustración de una gramínea herbácea con una caña herbácea con hojas a ambos lados de la caña y una inflorescencia, donde se contiene la flor que no es vistosa, está contenida en estas brácteas, por lo tanto que para el paisajismo no tenemos que valer de otros elementos que la hagan vistosa. Acá tenemos una caña de un grupo de gramíneas que constituye una subfamilia donde están las bambucias, que tienen cañas leñosas, y esto sería una con cañas subleñosas. De esta manera tenemos que conocer con qué contamos para poder explicarla en el cultivo. Y este es el sistema subterráneo que tienen las gramíneas, donde hay un órgano que es un rizoma con tallo, yemas, raíces, que crece de forma distinta, en forma cespitosa definida o indefinida, constituyendo estos rizomas que pueden ser invasivos. Importantísimo para poder recomendar una planta para hacer un diseño sabiendo cómo se va a comportar. También estudiamos si se trata de ser especies anuales, bianuales, perennes, rastreras. Entonces el efecto en el paisajismo va a ser diferente. La ramificación es un complemento interesante y las innovaciones para estudiar cada una de las especies. Llegamos entonces a ver qué es la vistosidad, qué se da la vistosidad en las gramíneas. Las diferentes inflorescencias con sus formas y sus coloridos, y sus coloridos son los que nos aportaron muchísima información en esto, porque las inflorescencias, cómo están compuestas, adelante, disculpen, cómo están compuestas y cómo adoptan sus formas y colores, nos proveen datos interesantes a la hora de seleccionarlas. También, cuando están en floración, los estambres péndulos que aparecen en las inflorescencias cambian de alguna manera el aspecto de la planta en el lugar donde decidimos instalarla. Otra cosa importante es la forma que adopta la mata, porque fíjense qué diversas formas tenemos, desde pequeños montículos redondeadas con inflorescencias péndulas en forma de vaso, en forma erecta, que son las que tienen cañas rígidas, o bien muchas de ellas son acuáticas. Esto nos da la forma y magnitud, una gran importancia en el momento de buscar la especie adecuada para un diseño pequeño o grande en grandes partes. Por eso acá estoy señalando la cantidad de posibilidades en que se pueden aplicar las gramíneas y entonces así tenemos un panorama amplio para decir, bueno, muy bien, ¿qué vamos a usar en este diseño, en este proyecto? Porque también los ritmos estacionales, es decir, gramíneas que son primavero-estivales, es decir, comienza su ciclo de crecimiento con las temperaturas cálidas de la primavera, vegetan durante el verano y florecen avanzado el verano y el otoño. Eso será diferente con los casos de las otoño-invernales, que comienzan su crecimiento con las bajas temperaturas y permanecen activas durante el invierno y florecen en primavera y presentan un periodo de reposo en verano. Ahí cuando armamos un cantero o armamos un proyecto tenemos que pensar, esta va a estar en este momento, esta va a estar en este momento y se hacen contrastes muy interesantes. De esto también tenemos los colores otoñales, porque muchas gramíneas pasan desde los verdosos a los rojizos, a los amarillentos, y sus formas de las hojas también nos aportan una diversidad interesante, porque tenemos hojas muy lanceoladas y amplias, algunas muy finitas y grisáceas, otras son variegadas, otras como estas son generalmente las hojas que constituyen cubresuelos y algunas, como los bambúes, tienen un pseudopecígolo que le dan una movilidad diferente.
También en las texturas de los follajes, porque las hojas no son todas iguales. Algunas son muy finitas, otras medianas, y también los cambios que se producen con la floración. Y las gramíneas nativas también pueden ser revalorizadas en sus ambientes naturales, porque las hay muy monumentales, como las propias de los bosques andinos patagónicos, como las chuteas, que pueden ser utilizadas en el lugar como un complemento de un diseño, dejándolas que crezcan en el lugar que naturalmente viven. Otras que viven en el norte, como esta enorme gramínea que tiene esas hojas dispuestas así en forma de abanico, que nos dan un espacio especial en un diseño grande, por ejemplo, en un parque, porque tienen gran altura. Otras viven, por ejemplo, en el altiplano, otras viven en los bosques andinos patagónicos, que nos dan posibilidades en distintas regiones del país donde tenemos que organizar un, un paisaje para un determinado diseño. Vamos llegando también a algo interesante que está también en Salta y Jujuy, digamos, en barrancas graminosas, ¿no es cierto? Y esta está traída ya a cultivos en la provincia de Buenos Aires con una gran adaptación y muy vistosas por sus inflorescencias plumosas, ¿no es cierto? De acá también algunas son vistosas más por sus hojas que por sus inflorescencias. Y también se las usa en su momento cuando se disponen estas hojas y tal vez se cortan las inflorescencias que no son tan vistosas. Otras como esta tienen un otoño muy notable con esas espiguillas tan rojizas y otras tienen unas inflorescencias muy curiosas y péndulas, ¿no es cierto? Y muy diversas con respecto a otras especies. Esta es una hermosísima especie endémica de las sierras de la provincia de Buenos Aires, que gracias al cultivo se ha difundido en una zona muy amplia porque se adapta a regiones, digamos, propias del lugar, a la provincia de Buenos Aires y llega hasta la región semiárida pampeana con una aptitud fantástica. Esta es una especie que se ha difundido muchísima, propia de los pastizales típicos, por ejemplo, del cardenal, que se caracteriza por sus hermosísimas inflorescencias plumosas y su colorido dorado en el otoño. Este también es una especie nativa del noreste, el Pascual paupani, que muchas veces dispuesta junto con la poa iridifolia produce un conjunto muy interesante con el color oscuro y verdoso oscuro del páspalo, contiene estas inflorescencias doradas con esta manifestación florífera tan extraordinaria que tiene la poa iridifolia. Estas especies, como por ejemplo el Panicum urbiliano, vive en los médanos y son además fijadoras de dunas, tienen inflorescencias muy vistosas por su pilosidad o gracia y también otras distintas son cubresuelos y crecen en zonas sombrías. Esta mayor diversidad se puede intercalar otras que tienen esta característica de transparencia, es decir, que su césped basal queda aquí y al momento de florecer destaca esta transparencia para dejarnos ver el diseño que tenemos detrás. Vamos por la revalorización también de las gramíneas de sus ambientes naturales, que es algo que nosotros proponemos porque tenemos especies nativas extraordinariamente vistosas, como la brisa subarictata, como la poa libularis, son propias de los pastizales naturales, y también en estos casos, estos pastizales naturales nos aportan esta vistosidad cuando se suceden naturalmente distintas especies que van a dar un aspecto muy interesante a este espacio natural que se conjuga con un espacio cultural que es el cultivo de los árboles que uno dispone en el diseño, ¿no es cierto? De esta manera podemos dejar crecer espontáneamente diversas gramíneas que se caracterizan por su forma, por sus brillos. Otras veces tenemos estos conjuntos de la jaraba ichu en su estado natural junto al bosque de Candén, que
tiene una larga floración desde la primavera hasta julio y nos aporta un efecto interesantísimo si lo asociamos de una manera a un diseño cultural. Así vamos a ver también otro detalle interesante, qué gramíneas ponemos en los jardines marítimos. Las hay porque son propias de la fijación de dunas y también pueden contribuir a formar parques y jardines en esas zonas que son tan limitantes por el suelo que poseen. Las gramíneas exóticas también han tenido un espacio importantísimo y desarrollo importante, algunas anuales que han sido consideradas muy bonitas por sus inflorescencias, inclusive naturalizadas, y otras como los miscanthus con diversas inflorescencias, diversas hojas por sus características, y también tenemos estas, como les hablé, gramíneas con cañas leñosas, como las que pertenecen al género Philostachys, ¿no es cierto?, de menor o mayor dimensión. Otras, ¿no es cierto?, oh, perdón, qué rápido se pasa. Otras tienen cañas amarillentas y aquí sí tenemos que tener un lugar adecuado para las mismas para que controlar su sistema subterráneo porque son de crecimiento invasivo. En este caso la muestro porque es una hermosa caña que tiene ese color oscuro que contrasta con el follaje verdoso. Y aquí vamos a ver qué pasa con los espacios verdes privados y públicos, donde los grandes macizos unespecíficos han sido un recurso interesante de los paisajistas usando una o dos especies que producen un efecto único para cualquier planta que no sea las gramíneas en este caso. Se fueron incorporando poco a poco las gramíneas en los canteros que tienen movimiento y forma diferente. También se las ha utilizado creciendo en ambientes adecuados, próximos a un diseño, digamos, en ámbitos diferentes del país. Otras crecen espontáneamente muchas veces en las calles y se caracteriza porque tienen las hojas plegadas, similares a una palmera. Con esto quiero mostrar la diversidad que tenemos en esto. Tenemos grandes especies leñosas que llegan a tener 12 metros de altura, adecuadas para grandes parques, y poco a poco, digamos, se fue incorporando las gramíneas un poco tímidamente la primera vez que empezamos a verlo en los canteros de los jardines botánicos. También eso era un jardín botánico en Estados Unidos, esto es en Europa donde han sido, digamos, posteriormente adoptados, y también en canteros de plazas públicas hemos visto estas combinaciones con rosas y penicetos. Los parques temáticos han adoptado macizos de gramíneas para hacer un impacto en la carpeta verde que los integra casi totalmente, ¿no es cierto? Y de esta manera han acompañado bancos donde la gente pueda hacer un descanso, donde pueden ser, digamos, especies que contrastan con la parte, digamos, de cemento para que tengan un colorido especial. Otras acompañan otras especies totalmente distintas para contrastar con su color y su movimiento. Y también los paseos públicos cada vez más han adoptado estas gramíneas, en aquel caso son las cortadellas, acompañadas por movimientos de tierra que le dan una armonía al diseño. De esta manera vamos a hacer cómo son los proyectos urbanísticos o lo que nosotros pensamos. La necesidad multidisciplinaria de su planificación y su relevancia en el mejoramiento de la calidad del entorno humano, la oportunidad que brinda esto para la educación, tienen aspectos insoslayables en esta temática, porque las características socioculturales y económicas influyen en la elección del proyecto y en la valoración de las distintas manifestaciones del verde urbano privado, que son los jardines, balcones y el verde urbano público, así como los parques temáticos,
casas, espacios verdes de recreación. En este contexto, las gramíneas tomaron un gran protagonismo por su adaptación, escasos requerimientos, bajo mantenimiento y, por supuesto, valores estéticos inusuales. Aquí vemos que espontáneamente en el borde de las rutas aparece la cortadera celoana, ¿no es cierto?, como algo espontáneo y decorativo. El paisaje sostenible constituye un tema emergente de la preocupación que en este momento tiene todo el mundo, el cuidado del medio ambiente y el uso responsable del más precioso elemento que es el agua, ¿no es cierto?, de los cuales las gramíneas tienen muy poco requerimiento. Voy a decir dos palabras de los pastizales naturales en el cual yo he experimentado bastante y quiero mostrarles este pastizal natural al cual llevo observaciones a través de 45 años, que se cuida solo, evoluciona solo con las estaciones, dado que tiene especies invernales y especies estivales. Y eso va dando un colorido y una forma, digamos, muy interesante, cambiante, y no permite la introducción de malezas, porque las especies que viven ahí son amigables y están, digamos, tan predispuestas a vivir entre ellas que no admiten, digamos, la introducción de especies que se cultivan en el campo. Por ejemplo, el pasto llorón. Nunca ha aparecido el pasto llorón dentro del pastizal. Puede ser en las zonas de los caminos donde han sido movilizada la tierra. Estos cambios estacionales se dan con el brillo de las inflorescencias, las distintas especies que se manifiestan con colores distintos de las inflorescencias y forman un paisaje que es imposible crearlo. Es naturalmente así. Hay que disfrutarlo así y asociarlo a un diseño que lo tenemos ahí en el bosque de Caldén, con especies muy vistosas por sus inflorescencias, otras vistosísimas por las espiguillas plateadas y brillantes. Y como conclusión de este proyecto, que llevó muchos años, estudiamos 140 taxones exóticos y nativos, y las nativas representan el 43%. Y la información que se aportó es taxonómica, morfológica y de cultivo. Están los nombres científicos, nombres vulgares, la descripción, la distribución, las aplicaciones, cultivo y usos, y se incluyó un material de referencia que se encuentra depositado en este herbario de cada una de las entidades estudiadas. Y se señalaron las entidades para ser recreadas en sus ambientes naturales, así como se valorizan las especies de fácil adaptación y bajo mantenimiento, y se alienta la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Este proyecto tiene una idea para poder ayudar a los paisajistas, donde se toman en consideración las formas de crecimiento, características morfológicas y dentro de ellos muchos ítems, ¿no es cierto?, que sirven a la selección de cada una de las especies. Están incluidas en estos ítems los valores ornamentales, las aplicaciones en diseños, tanto por su interés, los efectos, el follaje, todo esto para qué tipo de jardines se aplica, para macetas, para bordes de rutas, para cityscapes, es decir, no me voy a poner a nombrarlos, pero son muchísimos. También las características de cultivo, la tolerancia a la resistencia y el origen de las especies. Cada una de estas está asociada al listado de especies que se estudiaron. De esta manera voy a destacar aspectos relevantes que surgen de nuestro proyecto, que fue que las gramíneas nativas y exóticas ya probadas en ensayos de campo han demostrado excelentes condiciones para ser utilizadas en parques y jardines por parte de paisajistas, jardineros y amantes del jardín. Seleccionar particularmente especies adaptadas a ser cultivadas en condiciones especiales, importante tener en consideración suelo, humedad y ambiente. También contemplar la identificación taxonómica, su posición sistemática, el origen y la distribución de las entidades, así como su aplicación en cultivo. El conocimiento de las especies de gramíneas nativas ya reconocidas
nativas promisorias de valor natural representan elementos invalorables para la realización de jardines sustentables en Argentina y en regiones limítrofes. Este proyecto se publicó en este libro en el año 2004 y este año se publicó una nueva edición del mismo. Y por supuesto que de esto restan, por lo menos, si estudiamos 140 especies, hay un 50% más que están en espera de ser publicadas, que se han experimentado a lo largo de todos estos años. Como complemento de este estudio, también el estudio de los bambúes leñosos aportó muchísima información hacia los bambúes que pueden ser utilizados en espacios públicos y privados. Por último, quiero dejar el mensaje que a nosotros nos parece que es el broche de nuestro proyecto, que continúa, que el jardín urbano de hoy es un espacio multifuncional al aire libre en el cual el hombre aspira a vivir y disfrutar el jardín en armonía con la naturaleza que lo rodea. En las ciudades, el paisaje urbano posee elementos que conforman la identidad colectiva y hacen a un lugar reconocible. Entre estos elementos se destacan los espacios verdes, tanto públicos como privados, los cuales cobran en la actualidad y hacia el futuro cada vez mayor importancia. Quiero dejar un mensaje aparte de esto, que es la proyección que ha tenido la selección y la propuesta de las gramíneas como ornamentales, porque desde el punto de vista económico ha sido un impulso grandísimo hacia la propagación y ventas de las gramíneas, dado que jardineros y paisajistas han adoptado estas especies para sus diseños y sus paisajes por lo efectivas y digamos, resistentes y adaptadas a distintas zonas. Digamos, tenemos la posibilidad de una diversidad magnífica desde la Puna hasta la Antártida, como yo digo, donde vamos a encontrar especies interesantes en los distintos ecosistemas del país. Hay que seguir y hay mucho por hacer. Muchas gracias.